¿Un profeta negativo? Puede que no lo sepas, pero la Biblia cuenta la historia de un profeta que se hizo conocido por profetizar solo cosas malas. A primera vista, una historia como esta puede parecer extraña o incluso repugnante. Al fin y al cabo, ¿por qué a alguien le interesaría la historia de un profeta que solo anunciaba desgracias? ¿Qué mensaje de esperanza podría venir de alguien así? Pero lo que para muchos podría parecer amargura o pesimismo, en realidad era reflejo de una profunda fidelidad a Dios. La historia de Micaías no trata solo de juicio, sino también de coraje, fidelidad y resistencia en una época en la que muchos prefieren escuchar mentiras agradables antes que enfrentar la verdad divina. ¿Quién fue Micaías? El nombre Micaías es una variación de Maike y proviene de la expresión hebrea que significa ¿quién como el Señor? Este nombre aparece en diferentes contextos en la Biblia, pero el Micaías del que hablamos es el que se enfrentó al rey Acab de Israel. Se sabe poco sobre sus orígenes aparte del nombre de su padre, Inla. Sin embargo, su reputación como profeta estaba marcada por un rasgo específico: solo profetizaba el mal a oídos del rey Acab. Esta fama, sin embargo, no se debía a un temperamento difícil ni a un espíritu negativo, sino más bien a su inquebrantable integridad ante Dios. Profeta auténtico en tiempos de falsedad. Micaías no eligió el contenido de sus mensajes, simplemente comunicó lo que Dios le reveló. Esto lo puso en contraste directo con los profetas de la corte de Acab, quienes solo decían lo que el rey quería oír. Por lo tanto, Micaías fue mantenido alejado de la corte y fue recordado solo cuando no hubo otra alternativa. Su mensaje denunciaba la idolatría, la injusticia y la desviación espiritual del reino del norte, realidades que los líderes preferían ignorar. A pesar de ser ignorado por la mayoría, Micaías se mantuvo firme en su misión profética. Su lealtad no dependía de la aceptación pública ni del reconocimiento por parte de los poderosos. Él entendió que ser un portavoz de Dios requería coraje para enfrentar la oposición y una disposición a sufrir las consecuencias de la verdad. Su compromiso era con la palabra del Señor, no con la aprobación humana. El episodio más notable de su obra ocurrió cuando el rey Acab buscaba apoyo para una campaña militar contra Ramot de Galaad. Todos los profetas de la corte prometieron la victoria y animaron al rey a seguir adelante. Sin embargo, cuando es convocado, Micaías rompe con el coro optimista y revela una visión sombría: Israel sería derrotado y su rey moriría en batalla. Su mensaje era contrario a los deseos de Acab, pero era fiel a lo que Dios le había mostrado. Aun cuando lo presionaron a profetizar lo bueno, Micaías respondió con firmeza: todo lo que el Señor me hable, eso diré. 1 Reyes 10 y 14. Esta postura revela el corazón de un verdadero profeta, alguien que teme a Dios más que a los hombres. No se dejó manipular por intereses políticos ni se doblegó a las conveniencias del momento. Micaías prefirió la verdad solitaria a la mentira popular. Como consecuencia de su valentía, Micaías fue arrestado y arrojado a prisión, alimentado con pan y agua de aflicción hasta que Acab regresó de la guerra, algo que, según la profecía, nunca sucedería. Su encarcelamiento es un retrato simbólico del destino de muchos mensajeros fieles: rechazo, aislamiento y sufrimiento por decir lo que nadie quiere oír, pero que es necesario decir.
La historia de Micaías nos desafía a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra propia fe y voz. En tiempos de tantas voces seductoras y convenientes, necesitamos discernir y valorar a quienes, como Micaías, hablan con integridad y fidelidad al Señor. Su valentía resuena hasta el día de hoy, recordándonos que la verdad divina no cambia para adaptarse a los intereses humanos y que a veces ser fiel significa estar solo, pero nunca fuera de la voluntad de Dios. El contexto político, Acab, Josafat y la guerra. Para entender la importancia del ministerio de Micaías, es esencial comprender el contexto histórico en el que vivió. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, bajo la línea davídica. En el reino del norte, Acab destacó como uno de los reyes más controvertidos. Se casó con Jezabel, una princesa fenicia, e introdujo oficialmente el culto a Baal en Israel. Jezabel, a su vez, persiguió a los profetas fieles al Señor, mientras Acab promovió el sincretismo y cometió injusticias como en el caso de la viña de Nebaut. Mientras tanto, Josafat reinaba en Judá. Fue un rey piadoso, pero cometió errores políticos, como casar a su hijo con la hija de Acab, una alianza que tuvo implicaciones peligrosas. La alianza entre Judá e Israel, sellada mediante el matrimonio entre Joram, hijo de Josafat, y Atalía, hija de Acab y Jezabel, unió no solo a dos casas reales, sino que también puso en peligro la pureza de la fe en el reino del sur. Esta unión trajo la influencia de la idolatría baalista a la casa davídica, algo que más tarde provocaría grandes crisis espirituales y políticas en Judá. Fue una decisión que, aunque aparentemente estratégica, comprometía los principios de Josafat. Este acercamiento culminó con la participación de Josafat en la campaña militar de Acab contra Ramot de Galaad. A pesar de ser un hombre temeroso de Dios, Josafat estuvo involucrado en una alianza imprudente. Cuando Acab sugirió la guerra, Josafat aceptó, pero con una salvedad: quería escuchar la palabra del Señor antes de actuar. Esta petición abrió el camino para que Micaías apareciera en la narración, revelando el contraste entre los profetas verdaderos y los falsos. El concilio profético que precedió a la guerra reveló la decadencia espiritual del reino del norte. Unos 400 profetas, probablemente apoyados por la corte, aseguraron a Acab la victoria diciéndole exactamente lo que quería oír. Josafat, desconfiando de esta unanimidad, preguntó si había otros profetas del Señor disponibles. Fue entonces cuando recordaron a Micaías, aunque de mala gana, ya que era conocido por sus mensajes negativos. La decisión de escuchar a Micaías, aunque tardía y vacilante, sacó a la luz la única voz de la verdad en medio de la manipulación religiosa. Acab, al recibir la profecía de derrota y muerte, decidió ignorarla, prefiriendo la ilusión de la victoria a la advertencia de Dios. La negativa del rey a someterse a la palabra profética reveló el corazón endurecido de un líder que se había apartado completamente de la voluntad de Dios. El final de la historia es trágico y emblemático. Acab intenta engañar al destino disfrazándose en el campo de batalla, pero es alcanzado por una flecha, al azar, un cumplimiento exacto de las palabras de Micaías. La guerra, que parecía prometedora a los ojos humanos, termina en desastre. Josafat escapa por poco, y la muerte de Acab sella el juicio sobre su reinado. Todo esto refuerza la importancia de ser fieles a la palabra de Dios,
incluso en contextos políticos complejos y riesgosos. La consulta profética antes de la batalla. Cuando Acab decidió ir a la guerra contra Ben-Hadad, rey de Siria, para recuperar las ciudades perdidas, buscó el apoyo de Josafat. Este, siendo más cauto espiritualmente, insistió en consultar la voluntad de Dios antes de la batalla. Acab reunió a 400 profetas que dijeron unánimemente que ganaría. Estos profetas estaban claramente influenciados por el deseo de agradar al rey. Uno de ellos, Sedequías, incluso realizó un acto simbólico para ilustrar la supuesta victoria. Sospechando de esta unanimidad, Josafat pidió un verdadero profeta del Señor. Fue entonces cuando Acab mencionó a Micaías, aunque de mala gana: todavía hay uno por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo odio, porque nunca profetiza lo bueno acerca de mí, sino solo lo malo. El enfrentamiento ante los reyes. Cuando llamaron a Micaías, un mensajero del rey lo presionó para que se pusiera de acuerdo con los demás profetas. Su respuesta fue firme: vive el Señor, que todo lo que mi Dios me diga, eso diré. Ante los dos reyes, Micaías inicialmente hizo una declaración irónica, estando de acuerdo con los otros profetas. Pero Acab, percibiendo el tono, exigió la verdad. Fue entonces cuando Micaías anunció: vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, una clara alusión a la muerte del rey en el campo de batalla. Micaías continuó con otra visión: vio al Señor en su trono celestial preguntando quién engañaría a Acab para condenarlo a muerte. Un espíritu respondió que sería un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Dios permitió el engaño como juicio sobre un rey que ya había rechazado la verdad. La reacción de Acab y el cumplimiento de la profecía. Sedequías, sintiéndose insultado, abofeteó a Micaías. Acab, a su vez, ordenó que lo encarcelaran y lo alimentaran solo con pan y agua hasta su regreso en paz. La respuesta de Micaías fue categórica: si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Acab incluso intentó protegerse disfrazándose en la batalla, dejando a Josafat expuesto. Pero una flecha disparada al azar dio en la abertura de la armadura de Acab, y murió al anochecer. Josafat casi perdió la vida también. En el campo de batalla lo confundieron con Acab, pero clamó al Señor y fue perdonado. La profecía de Micaías se cumplió al pie de la letra. Lecciones de la vida de Micaías. 1. El verdadero profeta no busca la popularidad. Micaías no buscó aplausos ni reconocimiento. Su misión era decir lo que Dios mandaba, aunque eso le costara la libertad o la vida. Nos enseña que el mensajero de Dios muchas veces será rechazado, porque su palabra confronta, exhorta y denuncia los pecados. 2. Cuidado con las profecías convenientes. Los 400 profetas dijeron lo que Acab quería oír, pero estaban equivocados. Esto nos advierte de con qué facilidad podemos ser engañados por palabras agradables. La verdadera profecía debe medirse por las Escrituras, no por la popularidad. 3. El discernimiento espiritual requiere acción. Josafat se dio cuenta de que algo andaba mal, pero aún así fue a la batalla. El discernimiento espiritual debe ir acompañado de actitudes coherentes, de lo contrario no será posible. Ver por nada.
4. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aunque Dios permitió el espíritu de engaño, Acab fue totalmente responsable de su decisión de ignorar la verdad. La soberanía divina no elimina la responsabilidad humana. El que rechaza la verdad se entrega al engaño que desea. El legado de Micaías. Incluso cuando fue silenciado, ridiculizado y encarcelado, Micaías se mantuvo firme. Su historia es una invitación a la fidelidad incondicional a la verdad de Dios, incluso cuando ésta sea impopular. Aprendamos de él a no callar ante el error ni desviarnos de la palabra del Señor. Micaías no dejó un libro escrito, ni es recordado a menudo entre los grandes nombres de la profecía, como Isaías o Jeremías. Sin embargo, su breve aparición en las Escrituras tiene un peso impresionante. Nos recuerda que a menudo la fidelidad no se mide por la duración del ministerio, sino por el coraje de permanecer fiel incluso cuando todos a nuestro alrededor se dan por vencidos. Su voz era aislada, pero no irrelevante. En el momento más crítico, él fue el único que dijo lo que era correcto, aun cuando sabía que eso le costaría su libertad. En tiempos en que la verdad a menudo se negocia, Micaías nos inspira a ser testigos valientes, comprometidos con lo eterno en lugar de lo conveniente. El profeta también nos advierte sobre los peligros de las alianzas imprudentes y de buscar mensajes agradables en lugar de mensajes verdaderos. Acab buscaba confirmación, no dirección. Josafat, aunque piadoso, casi fue destruido por su asociación con los malvados. El legado de Micaías es, por tanto, un llamado a la vigilancia espiritual y a la obediencia radical. Otro punto llamativo es que, aunque en aquel momento parecía derrotado, la historia validó sus palabras. Acab murió exactamente como fue profetizado, y el mensaje de Micaías fue confirmado. Esto nos enseña que la verdad puede ser rechazada en el presente, pero permanece firme y, a su debido tiempo, se cumplirá. Dios siempre honra a quienes hablan en su nombre con integridad. En último término, Micaías es un recordatorio viviente de que la voz de Dios puede ser minoritaria, pero nunca es silenciosa. En una generación de voces seductoras, necesitamos discernir y valorar la autenticidad. Que el legado de Micaías nos anime a permanecer firmes, incluso cuando estamos solos, porque la fidelidad a Dios nunca será en vano.